Estamos reunidos hoy en este punto de encuentro que es el patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Conjuntamente con la Mixteca Alta de Oaxaca, la comarca minera de Hidalgo conformó un sitio reconocido como Geoparque por la UNESCO en el año 2017. 2 años antes, sus países miembros acordaron la creación de este reconocimiento. Bajo el título Territorios de Resiliencia, la UNESCO define a los geoparques como, cito, áreas geográficas únicas y unificadas en las que los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Un geoparque mundial de la UNESCO utiliza su patrimonio geológico en conexión con todos los demás aspectos del patrimonio natural y cultural de la zona para mejorar la concientización y la comprensión de cuestiones claves a las que se enfrenta la sociedad, como el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de los riesgos relacionados con los desastres naturales. Hasta aquí esta definición de la UNESCO. Es necesario reconocer la labor de instituciones prestigiosas como la UNAM en la coordinación de los trabajos llevados a cabo para lograr esta nominación, con la participación relevante de varios profesionales y funcionarios, entre los que se encuentra el maestro César Aldama Muciño del gobierno del estado de Hidalgo. Creo que esta nominación es una oportunidad única para evidenciar la relación entre la naturaleza y el ser humano, vínculo que ahora tiene un carácter aún más urgente y perentorio, porque es necesario restablecer el equilibrio ecológico, el ambiente sano y los factores climatológicos, el buen y racional aprovechamiento del agua, la recuperación de los suelos, etc. La compleja situación comprende aspectos turísticos, educativos, económicos e industriales, así como culturales. Entre lo natural y la creación humana, siempre me ha parecido un objetivo primordial lograr un desarrollo sustentable. La supervivencia humana está en juego, además de un sentido de la ética hacia todos los seres vivos y la creación inanimada. Para el caso de Hidalgo, la minería fue el sustrato esencial de la economía de la región, forjando el carácter de sus habitantes, trabajando en entornos muy difíciles para extraer las preciosas materias del subsuelo. La denominación de Geoparque Comarca Minera incluye los siguientes municipios: Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Epazoyucan, Singilucan, Atotonilco el Grande y Huasca de Ocampo. Corresponden a las regiones geoculturales hidalguenses de la Cuenca de México, Altiplanicie Pulquera, Comarca Minera y Sierra Baja. De acuerdo con el sitio oficial de la UNESCO, el geoparque está caracterizado por un accidentado relieve, con altitudes con un rango entre 1.300 a 3.200 metros
sobre el nivel del mar. Estas variaciones proporcionan gran diversidad de paisajes y vegetaciones. Cruzan la región las cordilleras volcánicas de Pachuca y Las Navajas. Por otro lado, se pueden encontrar sierras cubiertas de abetos sagrados, avie religiosa y bosques subtropicales de pino roble, mientras que las gargantas del norte exhiben matorrales ricos en cactus columnares. Se refieren a los órganos tan comunes en la barranca de Meztitlán, área que delimita al geoparque al norte. Tradicionalmente en la comarca minera se han explotado aquí minerales preciosos, en particular plata y oro. Grandes formaciones rocosas se extienden en el Parque Nacional del Chico y en Real del Monte, como muestras de las formidables fuerzas de la naturaleza. En esta denominación de la UNESCO están registrados 31 sitios, entre naturales y culturales, como puede consultarse en esta tabla. Indudablemente son bienes de gran importancia histórica, artística y arquitectónica. Comentaré a continuación algunos de ellos. Los prismas basálticos. Ha sido un punto focal de visitantes y científicos a lo largo de la historia de la entidad. No fue Alexander von Humboldt el primero en expresar la admiración por este paisaje tan singular. Encontramos por lo menos un testimonio anterior de Antonio de Ulloa en el siglo XVIII. Cito: aquella quebrada donde está la regla forma dos barrancos perpendiculares que hace la caja del río. Estos son de cantera, de una estructura tan particular que no se puede bien comprender sin tocarlo con la vista. Más allá de la descripción técnica de esta formación geológica tan admirable, me gustaría acudir al sentimiento del poeta en esta cita. Contemplando este imponente espectáculo desde el cauce del río, el alma se sublima, buscando ansiosa al autor de semejante prodigio. El ruido atronador de las aguas despeñándose con furia, el torbellino de blanca espuma que forman al caer sobre la dura roca, las altas y pesadas columnas desafiando al rayo aterrador y a las convulsiones del suelo, y que amenazan precipitarse violentas sobre la cabeza del espectador, producen en éste eléctricos estremecimientos de temor o de placer. Esto de acuerdo con Ramón Almaraz en su memoria de los trabajos ejecutados por la Comisión Científica de Pachuca, publicado en el año de 1865. La presa de San Antonio me parece uno de los lugares más bellos y enigmáticos de la región. Sus aguas esconden los vestigios de la antigua hacienda de San Antonio Regla, una de las propiedades emblemáticas de Pedro Romero de Terreros. Uno de sus descendientes, de nombre Manuel, historiador del arte, escribió este libro, Antiguas Haciendas de México, por la editorial Patria en 1956, donde presentó una fotografía muy rara de la fachada de dicha hacienda, formada por una entrada
flanqueada por dos torrecillas planas y un remate con un escudo de armas al centro. Ahora todo está bajo el agua de la presa, sobresaliendo las altas chimeneas y otros elementos en época de estiaje. La barranca de Aguacatitla. En alguna ocasión bajé a lo profundo de esta barranca, en donde existen vestigios del patrimonio industrial de la región. Un paseo muy bello entre altos árboles de pino y encino. En el fondo se conservaban algunos espacios de la hidroeléctrica Coacoyunga, la cual abastecía a las haciendas de beneficio cercanas. San Miguel Regla. Entre los muros de esta hacienda está apresado el espíritu de tiempos pasados. Varias de sus secciones resguardan aún esplendores tecnológicos armonizados con el entorno natural. El convento de San Agustín en Atotonilco el Grande. Fue el sitio estratégico en el cual los agustinos, a partir de 1536, iniciaron la evangelización de las sierras Alta, Baja y la Huasteca. Es una muestra del pensamiento renacentista interpretado por los artistas y constructores indígenas. Los filósofos de la antigüedad se unen en una utopía con la figura mayor de la orden, San Agustín, en una de las pinturas murales culminantes del arte novohispano. La Peña del Aire, una formación pétrea extraordinaria, modelada por los agentes naturales, ahora parte de un sitio turístico muy visitado. La Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán, una región privilegiada, natural, histórica y culturalmente hablando. Fue un enclave independiente en la época prehispánica, paso y establecimiento de agustinos, sitio de la Vega, área agrícola sobresaliente, poseedora de paisajes de montañas y bosques infinitos. La cantera de Tezoantla. Imposible no comentar este sitio geológico, tan vinculado a la arquitectura producida en diversas épocas en la comarca. Escribí hace tiempo, cito, la vida así transcurre con un rumor de ráfagas y silbidos que imprimen una leve transitoriedad a lo cotidiano, comprimiendo el tiempo y el andar apresurado de las mañanas. Aquí en tu seno pasa rauda la fugaz vida. En contraste, se nos presenta monolítica en apariencia la faz de tu cantera. Apreciable material cuya ductilidad aparente y noble manejo se reflejan en su terso rostro, el cual logra por momentos vencer el empuje del viento. La nobleza gana una batalla a la pasión ciega e implacable. El Panteón Inglés. La importancia de esta colonia inglesa, dedicada a las labores mineras en Real del Monte, requirió un cementerio propio. Las sencillas lápidas proporcionan un ambiente homogéneo bastante inquietante. El Museo de Mineralogía. Siendo director del Instituto Literario Miguel Mancera de San Vicente en 1879, fueron recolectadas las primeras colecciones minerales. En 1893, el precioso mobiliario del museo fue elaborado por el carpintero Teófilo Moreno, empleando cedro blanco. Su colección asciende a más de 1.200 minerales de distintas procedencias.
de acuerdo con el sitio del Sistema de Información Cultural. Para conmemorar el primer centenario de la independencia de México, en 1910 fue construido este monumento, que debe llamarse propiamente así, Torre Monumental del Reloj de Pachuca. Se relaciona directamente con la vocación minera de la población, puesto que su creación fue posible gracias a la participación de las compañías mineras. El Cristo Rey, como realización contemporánea, se ha incorporado positivamente a las perspectivas urbanas de la ciudad de Pachuca, en su privilegiada ubicación en el Cerro de Santa Apolonia. Fue inaugurado en 1996. Cerro de San Cristóbal. De acuerdo a la UNESCO, aquí se descubrieron dos minerales importantes, la tridimita y la cristobalita, por Gerhard von Rath en 1868 y 1887 respectivamente. En 2018 escribí el siguiente relato ficticio sobre San Cristóbal y el cocodrilo, inspirado por la forma geológica del cerro. Cito, antigua leyenda pachuqueña. Había una vez en un tiempo muy remoto un gigante amable y gentil llamado Cristóbal, quien ayudaba a las personas a trasladarse de un lado a otro de ríos y mares, debido a su descomunal tamaño. Pasaba con facilidad de una orilla a otra. Los océanos le parecían simples charcos. Le gustaba mucho viajar porque en unas zancadas llegaba rápidamente a su destino. En las andanzas de Cristóbal llegó a la antigua ciudad de Pachuca. Se encaramó en un cerro para ver mejor el panorama. Le llamó la atención un ancho río que corría hacia las llanuras desde las alturas de los cerros del Cerezo. De repente un niño pequeño le tiró de su túnica, suplicándole lo pasara del otro lado del río. Cristóbal, atento como siempre, accedió a la petición y lo encaramó a sus hombros. Extrañado, comenzó a sentir un gran peso, como si llevara encima todos los pecados del mundo. Para colmo de su desgracia, un inmenso cocodrilo apareció de repente, dirigiéndose a la pareja con muy malas intenciones, queriéndoselos devorar de un solo bocado. El infante, quien era ni más ni menos que el niño Jesús, con un ademán decidido, convirtió al reptil en piedra, en un santiamén. Desde entonces se ve al animal sumiso e inmóvil, encaramado en el cerro de San Cristóbal, llamado así en memoria del conocido también como el patrono de los viajeros. El ancho río desde entonces disminuyó su cauce y se convirtió en lo que ahora conocemos como Río de las Avenidas. El convento de San Andrés Apóstol en Epazoyucan. En este antiguo poblado se estableció una fundación agustina a partir de 1540. Todo el conjunto, como unidad, ofrece una oportunidad única para adentrarse en los procesos sociales y culturales del primer siglo del virreinato. Su pintura mural es una de las más refinadas en los conventos novohispanos. El Cerro de las Navajas. Su gran riqueza mineral fue legendaria en la época prehispánica. Aún se conservan arcaicos tiros y minas de origen indígena. Tal vez con el tiempo
puedan incorporarse dentro de este geoparque otros patrimonios más a la lista por sus propias características y valores intrínsecos. Comentaré solo algunos que me parecen relevantes. San Juan Hueyapan. De acuerdo con los datos históricos de la misma hacienda, fue concluida en 1550 por Pedro de Paz, primo de Cortés. Siguió perteneciendo a la misma familia, puesto que en 1590 era posesión de Andrés Tapia, hijo del conquistador. Pasó luego a manos de Pedro Romero de Terreros en 1780 y posteriormente a José Landeros y Cos en 1890, de acuerdo a una cédula informativa en la misma hacienda. Posee varios patios de un aire bucólico, así como una capilla neogótica interesante. El convento de San Francisco de Pachuca, fundación de los franciscanos descalzos, con un período de construcción entre 1596 y 1660. Es un conjunto sobrio, patente en la portada barroca de la iglesia y los claustros. De aquí partieron, en la época virreinal, varios evangelizadores a la Sierra Gorda y más al norte, a los actuales estados de Tamaulipas y Nuevo León, en una extraordinaria corriente de pensamiento en lejanos territorios. Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico de la República Mexicana, con bellos rincones, una parroquia antigua, con aspectos artísticos relevantes y una fisonomía urbana digna de apreciarse. Es una población muy atractiva. La hacienda de San Buenaventura. En el sitio que ahora ocupa la hacienda, en el Cerro de la Magdalena, existió otro casco en el siglo XVII con el nombre de Giral. En 1787, José Antonio Montero denunció el sitio para beneficiar minerales. De acuerdo a Yolanda Isabel Beltrán Vargas, en su trabajo Arqueología Industrial, Exploración de la Hacienda de Beneficio, San Buenaventura en Pachuca, Hidalgo. Asombra aquí la ciclópea construcción, siguiendo la topografía abrupta del terreno, en bardas, torreones y recintos. Este reconocimiento mundial es un justo homenaje a generaciones enteras de trabajadores, emprendedores, habitantes, mujeres y hombres que poblaron estos territorios labrados por colosales fuerzas de la naturaleza. Gracias, estimados amigos y amigas, por su atención y les mando un cordial saludo.